El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, para que una organización lucrativa tenga éxito, tiene que cortar los vínculos con la Iglesia de Cristo, que viene desde Cristo. No importa que se hayan levantado organizaciones diciendo que pues que solamente ellos tienen la autoridad, todo eso. El que iba a permanecer para siempre no eran los apóstoles, era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que iba a levantar predicadores, maestros, pastores, porque si un pastor lo pone el hombre, entonces es un pastor puesto por el hombre. Como dice la Escritura, ¿cómo irán si no fueran enviados? ¿Pero enviados por quién? ¿Por el hombre? Porque si el Espíritu Santo envía un misionero, pero ese misionero no quiere ir, sino que él va a decir, no, yo soy el que envía, porque no va a querer exponer su vida, porque el Espíritu de Dios lo va a mandar donde no se conoce de Cristo, porque ellos son los que predican primero, los misioneros. Entonces, misioneros ha habido todo el tiempo, porque para que nosotros sepamos de Cristo, tuvo que haber habido predicadores. Entonces, cuando una organización lucrativa quiere lucrar con el Evangelio, no va a decir que son la iglesia primitiva, porque va a tener que predicar lo que predicaba y practicaba la iglesia primitiva. Un ejemplo, si una persona dice que es un predicador de la iglesia primitiva, va a predicar lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba según las Escrituras, porque él dice que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces muchos dicen, no, pero es que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que solo la trae un fulanito o un manganito. La palabra de Dios la trae el Espíritu Santo. Porque si tú lees la Escritura, el Espíritu Santo es la que te lo va a explicar. Pero si no sabes oír la voz del Espíritu Santo, ¿cómo lo vas a entender? Entonces, si una institución va a lucrar con la vida de la gente, tiene que cortar con la iglesia primitiva porque no va a practicar lo mismo. Un ejemplo, si la iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Pero qué hacían los apóstoles? La repartían según la necesidad de cada persona. Si un apóstol de estos tiempos dice que es la iglesia primitiva, es el mismo espíritu que inspiraba a los apóstoles a repartir según la necesidad de la gente. Pero ahora el espíritu que los guía a enriquecerse, a tener propiedades millonarias y tener a la gente esclavizada, trabajando para ellos. Algo que no hacían los apóstoles. Pero ellos van a decir, nosotros tenemos la verdadera palabra de Dios, porque esa palabra de Dios que ellos tienen los van a beneficiar a ellos. No van a beneficiar los pobres, las viudas, los extranjeros, no los van a beneficiar a ellos, porque no les conviene. Ni tampoco van a repartir lo que se junte según las necesidades, porque no les conviene. Ahora, si nos fijamos y somos inteligentes, porque dice la Escritura, le dijo Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué?
porque las escrituras daban testimonio de Cristo. Pero ahora el ser humano está dando testimonio del ser humano. Porque sí es verdad que Pablo dijo, no te canses de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, pero dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros. ¿Qué quiere decir siervos vuestros? Que un predicador es siervo de la iglesia. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? La iglesia se sienta a la mesa. Y los predicadores son los que sirven la comida, que es la palabra de Dios, la palabra espiritual. Pero, si esa palabra que viene del predicador es nada más para beneficio propio o de alguno, esa no es la palabra de Dios, porque originalmente están cortando con las prácticas originales para poner sus propias prácticas, sus propios pensamientos. ¿Y por qué la gente no entiende? Porque dicen, ok, Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Claro, son los 12 apóstoles que puso el Señor, que son los apóstoles del Cordero. De ahí, de esos 12 apóstoles, de esa enseñanza, parte para los gentiles. Un ejemplo, dice Pablo que él andaba predicando y tuvo una revelación de ir con los apóstoles a comparar su doctrina para ver si no había trabajado en vano. ¿Por qué? Porque los que predicaron precisamente lo que el Señor les dijo, porque acuérdense que ellos fueron sus alumnos del Señor por 3 años y medio. Ahora, como Pablo no fue un alumno del Señor, sino que el Señor lo mandó con Ananías, dice, sube a Jerusalén y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando Pablo subió, Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No te va a guiar a toda verdad y a toda justicia un ser humano. Porque como te dije, el ser humano te va a predicar conforme sus propias cosas para él. Conveniencia, por una conveniencia. Ellos no van a practicar lo que los apóstoles practicaban. Te van a decir cosas nuevas. Cosas de que te esclavicen toda tu vida y no te van a dar la salvación. Porque te meten duda de tu salvación, porque no te pueden decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos no van a decir eso. Ellos te van a decir que perseveres creyendo en ellos y haciendo lo que ellos te digan. ¿Y qué es lo que ellos te dicen? Que vendas tamales, que los mandes dinero, tu diezmo, tu ofrenda, y ellos no lo van a repartir. Se la van a quedar. Ellos sí van a tener propiedades millonarias. Ellos sí, porque no es el mismo espíritu que tenían los originales apóstoles. Porque ese espíritu favorece a unos y a otros no. ¿Y qué dice la Escritura? El que recogió mucho no le sobró, el que recogió poco no le faltó, porque todos eran unánimes. Por eso el Señor dijo, que todos sean uno. Pero si uno de ellos se queda con todo, se enriquece a los más allegados, ese no es un mismo sentir ni una misma, no son uno mismo con su pueblo, sino que ellos se creen los grandes. Pero entonces, ¿por qué la gente está predicando a esos fulanos? Porque ellos creen que sin ellos no son nada en el mundo. Porque les dieron atributos de dioses. Y hasta, por cierto, les dicen mi Dios, mi Señor, mi Rey. Hasta dicen, no hables nada del Rey.
¿Por qué? Porque ellos se creen que son los reyes de la tierra y que te van a mangonear como ellos quieran. Pero un cristiano no se vende. Un cristiano no va a predicar algo que es mentira. Pero las personas seguidores de hombre sí predican lo que le conviene a ese hombre. No lo que el Espíritu de Dios le diga. Entonces, voy a subir este video y voy a estar subiendo otros.